Bien, mi familia, Salmo 128, una vez más, y la idea es que usted se lo aprenda. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Hemos aprendido estas semanas sobre este salmo que habla de la familia. Hicimos este alto, como les dije en la serie, para compartir entre el Día de la Madre y el Día del Padre temas de familia, porque son relevantes y específicos para la vida cristiana. Y hemos estado escudriñando el Salmo 128, que justamente Dios lo da para enfocarnos en temas de familia. Por eso vimos cómo es importante que el temor de Dios sea algo vívido en el corazón de los hombres, de los que son cabeza de hogar. Y si en ese hogar no hay un hombre, la esposa, la abuela deben tomar ese rol de vivir bajo la voluntad de Dios y traer el reino de Dios a sus hogares. Hemos visto cómo un hombre tiene la relevancia en este orden, porque el hombre ha sido puesto no porque él tenga atributos especiales, ha sido puesto como cabeza de hogar. Dios lo ha puesto ahí no porque sea mejor que la mujer, sino simplemente porque Dios así le ha placido para mantener un orden, un gobierno y una responsabilidad frente a él. Dios le ha dicho al hombre que él debe vivir bajo el temor del Señor y andar en los caminos de Dios, y eso va a traer mucho bienestar a su vida, y no solo a su vida, sino que también a toda su familia. Porque la Biblia dice, y lo leímos recién, que aquel que anda en sus caminos y teme al Señor va a tener gozo cuando él pueda trabajar y tener el fruto de sus manos. No por la abundancia necesariamente, ¿no? No por la cantidad de dinero que podamos cosechar a fin de mes, sino por el gozo de ver cómo Dios suple nuestras necesidades, cómo Dios nos da un lugar donde trabajar, cómo Dios abre puertas, cómo Dios sustenta nuestra vida a pesar de que puedan haber vaivenes en la vida. Porque este mundo es un mundo de aflicciones. Sin embargo, en medio de esas olas del ir y venir del mundo, vamos a ver a Dios supliendo nuestras necesidades. Y aquel hombre, aquella mujer que teme al Señor, va a poder también tener gozo con el fruto del trabajo de sus manos. Y qué bendición también, y lo vimos la semana pasada, que aquel hogar también tendrá una mujer feliz, también tendrá una mujer fructífera. Vimos Proverbios 31 como complemento y vimos cómo aquella mujer sería llamada por sus hijos feliz, bienaventurada, una mujer llena de los dones de Dios, llena de gozo, que toma un rol preponderante en la familia, que es ser ayuda de su esposo, que es ser guarda de aquella familia, cosa claramente que es lo que Dios quiere y pide para su pueblo, hermanos. Y hoy vamos a ver la segunda parte del texto 3, del verso 3, donde dice, también como fruto de este hombre, de aquella mujer que viven en el temor del Señor, que guardan los mandamientos del Señor y traen los mandamientos del Señor a aquel hogar, van a tener como fruto hijos. No solamente engendrarlos físicamente, sino hijos que están creciendo. Dice la Biblia, tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Estas metáforas que usa la Biblia tienen importantes trascendencias, sobre todo cuando entendemos qué es lo que quiso decir el salmista a los oyentes originales. Porque para nosotros, yo no sé si usted conoce un olivo. Yo a veces, por ahí, por allá, vi 2, 3 veces algún olivo. Nunca he tenido mayor compenetración con lo que el olivo significa. Sé que dan lo que yo me gusta consumir, las aceitunas y el aceite de oliva. Pero más allá de los detalles, no lo entiendo. Sin embargo, hermano, cuando vemos en el contexto, vamos a poder encontrar la riqueza de por qué Dios refiere esto, como lo vimos la semana pasada cuando hablamos de la mujer. Pero para introducir y hablar de los niños en este día, quiero que recordemos lo que alguna vez quizás nosotros mismos hemos visto. Cuando la gente habla de los niños,
nos damos cuenta que los niños de hoy nos da la impresión que son más habilidosos, son como más despiertos, ¿sí o no? Andan como despiertos, así, como que son más ingeniosos. Y esa habilidad que uno observa en ellos es verdad, pero claramente tiene mucha relación con los estímulos que hay hoy día. No necesariamente porque ellos tengan más capacidades. Los niños siguen siendo niños y son despertados en sus capacidades por los estímulos de lo que está en su entorno. Otro comentario que también yo he escuchado, que los niños de hoy son más mal portados, ¿sí o no? Que los niños de hoy son más complicaditos, ¿sí o no? Lo hemos visto, algunos lo ha visto con sus propios hijos, lo está viviendo, otro lo ha visto con los hijos de otros, otro lo ha visto con sus nietos, ¿sí o no? Sí, mis nietos, estos niños de hoy día. Yo he escuchado algunas abuelitas que hablan así, hablando de cómo son los niños de hoy. Ahora, es impresionante que estos paradigmas se están poniendo en la mente de la cultura y de la iglesia y no necesariamente son ciertos. Cuando la Biblia habla de que los niños son plantas de olivo que necesitan ser criados, eso sigue siendo antes y después. Y lo que son hoy día tiene que ver no con que los niños salieron así. El problema no son los niños, el problema son los padres. Los niños siguen siendo niños y tienen los mismos corazones que tenían desde que Dios creó a los seres humanos y después se generó la caída. No es que los niños son más malos hoy o más complejos. No tenemos que inventar la rueda, es lo que quiero decir hoy día. No tenemos que inventar la rueda para guiar a nuestros hijos. Tenemos que aplicar lo que la Biblia siempre ha enseñado para toda generación y adaptar y entregar el mensaje con las herramientas que Dios nos da. Y por eso, en este contexto, cuando hablamos de los niños, tenemos que entender que la crianza de los niños no se debe concentrar en lo que mayoritariamente los padres hacemos, que es concentrarnos en la capacitación académica, en llevarlos al colegio, en que vayan a la universidad, en que tengan capacitación. ¿Por qué motivo? Porque aquel tipo de adoctrinamiento, de enseñanza, no cambia su corazón. Podemos tener gente muy educada, pero lamentablemente tienen en su corazón la misma maldad que a veces han tenido desde niños. Hemos visto hoy día en nuestro país cómo personas de terno y corbata roban, mienten y transgreden las leyes de nuestro país. Porque el estudio universitario y la capacitación académica no va a educar a nuestros hijos como Dios quiere que sean educados. Lamentablemente, a pesar de que como creyentes lo entendemos y podemos decir amén, en la práctica, nuestra concentración primordial generalmente se relaciona en cómo vemos el éxito de nuestros hijos en sus estudios. Por eso es importante darnos cuenta que Dios nos encomienda la crianza de nuestros hijos, lo cual es un privilegio, hermanos. Es un privilegio. Y la crianza, sí o sí, lo sabemos todos los que estamos aquí, no es fácil. ¿A alguien se le ha hecho fácil? Porque si se le ha hecho fácil, descubrió la rueda cuadrada. Porque, hermano, no es fácil. Y Dios lo sabe. Porque estamos tratando personitas que tienen un corazón pecaminoso, que son egocéntricos, son idólatras, pero por las nubes. Tienen un corazón centrado en sí mismo más que cualquier persona. Si usted cree y ha visto en televisión artistas egocéntricos, su hijo es peor. Porque son egocéntricos, pero muy fuerte, hermano. Todo gira en torno a ellos. Si ellos quieren atención, mamá, ya te voy a... Mamá, estoy ocupado. Mamá. Y si usted le responde, usted le dio el gusto en su ego. Vemos detalles que parecen tan pequeños, pero ese ego, si no es tratado, va a tener frutos lamentables en el futuro. Por eso, hermanos, cuando hablamos de los niños, apreciemos lo que esta idea del olivo nos quiere dar. ¿Por qué el salmista describe a los niños como un olivo? Recordemos que este fruto que deben dar estos niños tiene que ser claramente un fruto que Dios aprecia. Los israelitas, en el contexto donde ellos estaban en una tierra donde habían olivares, y muchos olivares. No olivares quizás como los que podemos ver aquí en la quinta región o en algunas zonas de la sexta región, sino olivos muy fructíferos. A tal punto que cuando se cosechaban los olivos en la tierra prometida,
Dios les dijo a ellos que cuando ellos cosecharan y pasaran removiendo los árboles para caer la cosecha, dejaran ahí para los pobres y las viudas todo lo que quedaba, porque había tanto que había que regalar. Vaya a su Biblia, por favor, a Deuteronomio 24:20. Miremos ahí cómo de productivo es un árbol de olivo en la tierra de Palestina, que es donde el pueblo de Israel estaba. Deuteronomio 24:20. ¿Lo tiene, hermano? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Cuál era la instrucción de la cosecha? Miren, cuando sacudas tus olivos, el Señor preocupado de las cosechas. Sí, el Señor preocupado de las cosechas, pero ¿por qué? Porque Dios usa toda su creación para suplir las necesidades de su creación. Y Él les dice, cuando ustedes sacudan sus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado atrás de ti. O sea, pasaste, lo removiste, recogiste y sigue. No te devuelvas a ver como algunos haríamos, ¿no? Vamos a echar otra miradita por si quieren, por ahí más aceitunitas para sacarlas. No, Dios les dijo, yo les doy tanta abundancia a través de los olivos que pasen una vez, remuevan y saquen. Todo lo que ahí quede, dice, será ¿para quién? Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. O sea, lo que estamos viendo es que en el contexto judío, cuando tú hablas de olivo, ellos tienen en mente esos olivos. Olivos muy fructíferos, muy grandes, llenos de producción. Yo no sé de qué tamaño serían las aceitunas, pero ya me imagino. Si nosotros a veces estamos contentos con hacer una aceitunita, yo me imagino cómo serían esos grandes olivos muy abundantes, aceitunas muy carnosas. Hoy ya me dio cosa. Sobre todo las rellenas, si acaso para mi cumpleaños. Son bromas, hermanos, son bromas. Por lo tanto, para Israel el olivo era relevante, el fruto del olivo era importante, su madera era importante, se utilizaba la madera para hacer construcciones incluso nobles con el olivo. Pero lo más relevante era el aceite. ¿Por qué? ¿Por qué el olivo era tan importante? Por su aceite, porque este aceite era utilizado como combustible, el aceite lo utilizaban como perfume, el aceite lo utilizaban como un óleo para el rostro. Cuando había fiesta y había que hermosearse, no estaba la crema Nivea, no estaba la Pons, nada de eso. ¿Cómo era? Con óleo de aceite. Y salían las hermanas brillantes, todas con óleo. Se ungía con aceite a los reyes, se les bendecía. O sea, ungir con aceite de olivo era una bendición, era un tipo de una gran bendición, de honor, ungir con aceite de olivo. Y también tenía usos medicinales. Por eso, resumiendo, el olivo, hermano, es igual bendición de Dios. Eso es lo que Dios, primero que todo, quiere mostrarnos que son nuestros hijos. Nuestros hijos, igual bendición de Dios. Y a pesar de que algunos padres lo sabemos, tenemos que apreciarlos al nivel que Dios quiere que lo apreciemos. Pero al mismo tiempo entender que Dios nos ha dado olivitos, para que fructifiquen. Dios le está diciendo, ustedes van a ser y van a tener sus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. ¿Cómo los olivos crecen? En la práctica, un olivo, hermano, en su raíz tiene un rizoma, que es un tallo interno en la tierra que tiene múltiples yemas. De esas yemas van saliendo nuevos árboles. Por eso un olivo silvestre, grande, no como los que se cosechan aquí en Santiago, en la quinta región, es un árbol enorme que comienzan a brotar desde sus propias raíces otros olivillos, nuevos retoños. Y estos olivos se van entrelazando con el tronco principal, y estos olivos después, en la medida que el tronco principal deja de dar fruto, aquellos tronquitos toman el lugar y reemplazan al tronco principal. Es la idea que tenemos nosotros. Nuestros hijos debiesen nacer de nosotros, estar en torno a nosotros, ser nutridos por nosotros hasta que nosotros muramos. Y ellos van a continuar fructificando aquello que nosotros dimos fruto.
Por eso es tan importante entender la figura. Para los judíos esa es la idea que ellos tienen. Nuestros hijos deben estar en torno a nosotros, pegados a nosotros, siendo nutridos por lo que Dios nos da, desde lo alimentario hasta lo espiritual, lo emocional, pegados a nosotros. Si no están en torno a nosotros, pegados a nosotros, aquellos hijos no fructifican como Dios quiere que fructifiquen. Por lo tanto, hermanos, nuestros hijos debiesen ser vistos como una gran alegría. Proverbios 15:20 dice, el hijo sabio alegra al padre. ¿No es así, hermanos? O sea, un hijo sabio nos alegra, pero un hijo necio, ¿cómo nos pone? Tristes. ¿De qué depende esto? Depende mucho, significativamente de toda la labor que como padres hacemos en torno a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan ser alimentados en todo sentido. Cuando un retoño nace, cuando uno de estos arbolitos sale del rizoma, de la yema, de las raíces, este arbolito tierno, delgado, es débil. Necesita ser protegido, necesita ser guardado, necesita ser alimentado, nutrido todo el tiempo. Porque si no está siendo alimentado y nutrido, aquel arbolito se puede morir y no va a llegar a tener el fruto que Dios quiere. Por eso esa es la idea. Algo más que está implícito en esta idea de estos retoños que nacen del olivar, que estos retoños crecen poco a poco. ¿Usted le podría pedir así un retoño, ya, pues dame 50 kilos de aceituna? No. Y a veces pareciera que nosotros como padres le estamos pidiendo frutos a un olivillo que los va a dar recién cuando sea grande. Los niños son niños y hacen cosas de niños. Lo que los padres debemos tratar en ellos no es el comportamiento de niños, sino la rebeldía de su corazón. Y hay padres que tratamos más los comportamientos de niños que la rebelión de su corazón. Y nos preocupamos más que ellos coman como nosotros queremos que coman, que obedezcan cuando yo les digo, siéntese. Estamos más preocupados de que coman lo que yo quiero que coman, que ellos sean tratados en su corazón, en su rebeldía. Porque lo que va a dañar su corazón y su vida es la rebelión que está desde el Edén. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Usted puede tener gente muy educada que se sienta bien a la mesa, pero que su corazón está lejos de Dios. ¿Lo estamos viendo? Eso no quiere decir que van a comer como ellos quieran, ¿no? Tú vas a enseñarle, vamos a enseñarle a nuestros hijos, muchachos. Eso es una pelea. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que siéntate, que enderezate, que come bien, que masca, que cierra la boca. Y uno repite y repite. Y el problema, hermanos, no es ese. El problema es cuando ellos son rebeldes con la instrucción que yo les estoy dando. Eso es lo que daña a sus hijos, como nos daña a nosotros. Lo estamos viendo en mi familia. Tenemos que poner mucha atención. Por eso, la niñez es una cosa, la rebeldía es otra. Lo vuelvo a repetir. La niñez es una cosa, la rebeldía es otra. Y tenemos como padres que aprender a diferenciar entre lo que es niñez de lo que es rebeldía, para que seamos certeros en nuestro trabajo como padres. Estamos viendo a mi familia. A veces nos enojamos porque meten ruido, son niños. Y me hablo a mí mismo. Sí. Diferente es cuando usted le dice, hijo, entienda, este es un lugar donde debe estar callado y el niño no te pesque. Ese es un problema. ¿Me entendió un buen chileno, no? Por eso, hermanos, la idea es la misma idea que nos transmite en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11, cuando dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. O sea, es normal. Eso quiero decir. Es normal que un niño juegue como un niño, hable como un niño, piense como un niño. Pero la diferencia y el contraste, más cuando ya fui hombre, dice Pablo, dejé lo que era de niño. ¿Cómo dejamos lo que era de niño? Claramente hay disciplinas diarias, rutinas que vamos siendo como padres guiadores.
Pero lo más importante que tenemos que entender es que el trabajo nuestro como padres es tratar su corazón, porque ¿de dónde va a salir el fruto de aquel niño? De su corazón. Y a veces nos preocupamos más de lo externo que del corazón de ellos. Y nos preocupamos más de que sean responsables, que cumplan sus tareas, de tratar la motivación de por qué ellos cumplen lo que yo les estoy pidiendo. Porque lo que les va a dañar en el futuro es un corazón rebelde. Porque ellos podrían hacer lo que yo quiero y seguir siendo rebeldes en su corazón. Y cuando ya no estén a nuestro lado, esa rebeldía, si no es tratada, se va a manifestar en múltiples lugares. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Entonces, el contexto nos dice: hijo, hija, teme al Señor y anda en sus caminos. Y andar en sus caminos significa caminar con nuestros hijos, acompañarlos en la vida, instruirlos en el temor del Señor. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Pero algunos creen que eso es una promesa. Y lo leen como una promesa y entendieron mal la Biblia. Dicen: no, es que yo creo la promesa que yo lo instruí como niño, cuando va a ser viejo no se apartará. Eso es una mentira mal interpretada. Lo que la Biblia dice es instruir al niño en su camino, en el de él, el del niño, mientras el niño camina en la vida. Mientras el niño va caminando, yo voy con él. Y lo voy ayudando, lo voy guiando continuamente. Si yo estoy con él todo el tiempo, acompañándolo, aconsejándole, hablándole la palabra, orando por él y con él, él no se va a apartar. Pero algunos padres quieren tener a sus hijos con fruto y no se relacionan con ellos. No les enseñan la palabra. Tienen una relación con ellos muy intermitente. La Biblia dice: teme al Señor y tus hijos tienen que estar contigo alrededor de tu mesa. ¿Se imaginan esa idea, esa escena? Es una escena donde el padre está sentado a la mesa y tus hijos en torno a ti. Y el padre habla y los niños escuchan. Y los niños atienden la voz de su padre. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿qué pasa hoy día? Muchos de nosotros estamos puestos en nuestros propios quehaceres, pegados en la televisión, pegados en distintas actividades, y nuestros hijos no están en torno a nosotros. Están en torno a un juego, en torno a un teléfono, en torno a sus intereses. Dios nos está diciendo hoy día: hijo, si tú quieres ver tus hijos fructíferos en el futuro, tú tienes que estar en el centro de la vida de tus hijos. Porque de esa manera los hijos van a ser fructíferos como el olivo de aquel lugar que los israelitas vieron y vivieron y comieron. Nuestros hijos serán fructíferos y nos darán fruto incluso para nuestra vejez, hermano. Porque van a llegar días donde estaremos viejos nosotros y nuestros hijos podrán ayudarnos cuando hayan sido criados como Dios dice que sean criados. Amén. Lo estamos recibiendo, mi familia. Por eso, Israel entendía muy bien, de manera práctica, que cuando los olivos no podían ser cosechados, eso era una tragedia nacional. Imagínense la implicancia para una nación como Israel que vivía de los frutos de la tierra. Si los olivos no se podían cosechar, eso era tragedia nacional. Misma tragedia que reciben los padres cuando sus hijos crecen y no fueron criados en el temor del Señor. El mismo duelo que vive una nación sin fruto del olivo es la tragedia que viven padres por no criar a sus hijos en los caminos. Y muchos de nosotros quizás hemos recibido, hemos visto esa cosecha. Y Dios nos advierte hoy día: hijo, teme al Señor. Ora, cuídalos, enséñales, camina con ellos, porque tendrás el fruto. ¿Estamos viendo, amados? Amén. ¿Cuántos lo están recibiendo? Por eso, hermanos, si vemos el Getsemaní, ¿se acuerdan del Getsemaní, aquel huerto donde nuestro Señor estuvo, que era un huerto de olivos? Ese huerto todavía existe. Esos olivos tienen 2000 años. 2000 años y los olivos renovándose y dando frutos, sacando nuevos olivos, en una dinámica que no termina. Esos estuvieron ahí cuando Cristo oró. Esos árboles estuvieron ahí cuando nuestro Señor oró. Ellos vieron. Significa que cuando pensamos en la idea del olivo,
Tenemos que pensar en un ministerio generacional, en un ministerio que trasciende. Esos olivos llevan 2000 años, tus hijos tendrán hijos, esos hijos tendrán hijos. Y nosotros tenemos que pensar no solo en nosotros, no solo en nuestros hijos, sino también en nuestras propias generaciones. Porque cuando nuestros olivos den fruto, esos olivos darán si fueron bien. Tenemos que mirar a largo plazo. Los judíos entendían eso. Ellos cuidaban los olivos porque esto trasciende sus generaciones. Si ustedes se dan cuenta y lo miran en el texto que acabamos de leer del Salmo 128, nos proyecta hacia los hijos de nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que ven ahí en el texto? Que verán los hijos de sus hijos. Entendamos, el olivo tiene esa idea. Y Dios usa esta idea para que comprendamos que nuestro trabajo va más allá de nuestra vida. Lo que estamos haciendo hoy no es solo por tus hijos, sino por tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Y lo que tú haces como padre hoy va a repercutir en generaciones. Lo estamos viendo en mi familia. Por eso es tan relevante. Y qué privilegio, hermanos, tenemos hoy día. Qué privilegio tenemos de sembrar y plantar para nuestras generaciones. Y que aquellos nietos, tataranietos, recuerden, el tata Juan le predicó a mi mamá y la guió en los caminos del Señor y mi mamá me crió a mí. Y por eso yo camino, porque tengo un abuelo, un tatarabuelo que era piadoso, que buscó al Señor, que nos enseñó, que nos disciplinó, que trabajó en nuestro corazón, que no solo se preocupó de darnos de comer y de vestir, sino que cultivó nuestro corazón. ¿Lo estamos viendo en mi familia? Por eso es tan relevante. Es un ministerio generacional, esto es para dejar legado. Esa es la idea que nos dan los olivos. Imagínense toda la implicancia en el contexto de los lectores que leían ese salmo. Como nosotros estamos tan lejos de la historia, estamos en un contexto urbano, donde lo que conocemos de los olivos y lo que compramos en el supermercado, no logramos entender la profundidad del texto. Para ellos era clarísimo. Cuando tú le dices a un padre, tu hijo va a ser como un olivo alrededor de tu mesa, ellos se lo imaginan. Se imaginan el tronco grande y los otros tronquitos entrelazándose con el padre y dando fruto. Como una familia, todos juntos dando mucho fruto. No unos por allá y otros por acá. Familias divididas, unos por allá y otros por acá. Lo estamos viendo, amados. Cuán preciosa es la palabra, ¿cierto? Cuán hermosa es la palabra del Señor. Entonces, tenemos que cultivar estos retoños, tenemos que cuidarlos. Y no solamente descansar en que está hoy día nuestros hermanos, Luis, Olga y todos los maestros de escuela dominical enseñándoles en sus salas. No podemos pensar de que eso es cumplir en que lo que la Biblia dice, que nuestros hijos estén en torno a nosotros y la palabra. No podemos pensar de que nuestros hijos están siendo edificados porque están en una clase dominical. ¿Lo estamos viendo, amados? Hay un rol nuestro de padres. Y tenemos entonces que entender, lo hemos visto por experiencia, nuestros hijos no son perfectos, nuestros hijos pecan y tenemos que dar espacio en ese sentido, no de permitir libertinaje en ellos, pero entender que ellos van a pecar, hermanos. Mis hijos son un hijo de un pastor de la iglesia y son pecadores y van a pecar muchas veces. No porque sean hijos del pastor, no van a pecar, son pecadores. Y tengo un trabajo con mi esposa que va a durar años. Y va a seguir fructificando meses, años, décadas, generaciones, hermanos. Por eso tenemos que entender y concentrarnos en este maravilloso rol que el Señor nos está dando. Además, como les decía, el modelaje de lo que aquí nos está mostrando la Biblia habla de que nosotros no solamente tenemos que enseñar, sino que también tenemos que modelar, estar juntos, siendo modelos. Hay una historia en la Biblia muy singular. Si usted lo ha leído, en Segunda de Crónicas, está la historia del rey Usías. También está en Reyes. El rey Usías fue un rey que desde muy joven reinó sobre el pueblo de Israel. Fue muy
productivo, él temió al Señor, trajo la adoración cúltica, en el templo se adoraba al Señor, se rendían los sacrificios. Fue una época muy próspera. Pero ¿qué pasó? Al final de la vida de Uzías, como digo en buen chileno, se le arrancaron los caracoles. Sí. Las cabras para el campo. Se volvió loco el hombre. ¿Qué es lo que hizo? Comenzó a tomar roles que a él no le correspondían. Iban en contra de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hizo? Se fue al templo a prender incienso. Y él se puso como en el rol de un sacerdote. Él no era sacerdote, él era el rey. No tenía que cumplir el mandamiento que es dado para los sacerdotes. Y empezó a quemar incienso. ¿Qué hizo Dios? Lo juzgó. ¿Qué es lo que hizo? Lepra, y murió. Murió porque fue a prender incienso, hizo un culto solo. Ay, pastor, Dios tan injusto, dirá alguno, ¿no? No, Dios es justo, su palabra es justa. Los injustos somos los que transgredimos la palabra. Y murió. ¿Qué pasó? Imagínense, tuvo un hijo. El hijo se llamaba Jotam. En 2 de Crónicas 27, versos 1 y 2, muestra cómo el hijo, quien fue el heredero del trono, siendo rey, ya rey, dice que a los 16 años él fue puesto en el trono porque su papá murió. Y al reinar, el nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, el hombre no era malo, Jotam no era malo. Pero ¿qué pasó? Dice el texto, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre. O sea, el modelo de Uzías lo copió él. Pero él cometió un error. Dice, salvo, que no entró en el santuario de Jehová. Él dejó de ir al templo. ¿Por qué? Probablemente porque le dio miedo. Su papá, por entrar al templo y prender incienso, murió. Él dejó de ir al templo. ¿Qué pasó? Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. ¿Qué nos muestra esto? Que tú puedes enseñarle a tus hijos muchas cosas verbalmente, pero si no se las modelas, tus hijos no crecen. Aquel rey le puede haber dicho, vayan a la iglesia, vayan al templo. Y si él no va, nadie fue. Por eso aquellos padres que modelan a sus hijos faltar a la iglesia por razones X, le están enseñando que el día del Señor puede ser reemplazado por lo que se nos ocurra. Y así van a crecer tus hijos y tus nietos. ¿Lo estamos viendo? Este ejemplo es clarísimo con respecto a que la educación de nuestros hijos para tener olivos fructíferos no solamente es enseñarle verbalmente la palabra, sino que es mostrarle la palabra de manera práctica con nuestras propias vidas. Este rey hizo todo bien, dice ahí, salvo que dejó de ir a la iglesia. Entonces, la iglesia, servir al Señor, la liturgia, lo que Dios pide, porque no lo pide la iglesia, lo pide Dios, puede ser reemplazado por cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser más valiosa en la mente de un padre y termina siendo más valiosa en la mente de sus hijos cuando son reemplazados los mandamientos del Señor por mandamientos de hombres. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Por eso es tan importante vivir en el temor del Señor, es cumplir su palabra, es andar en sus caminos. En el caso de Uzías, de Jotam, él tenía que andar en sus caminos, ¿cómo? Llevando su vida y su familia al templo, porque eso todo un pueblo lo está mirando. Hermano, ¿usted cree que sus hijos no lo están mirando? Vámonos de paseo. ¿Es pecado? No, pero tus hijos lo están mirando. Puede ser un paseo más importante que honrar al Señor en el día que le pertenece al Señor. ¿Estamos viendo, mi familia? Por eso es tan relevante. Vivir en el temor del Señor significa vivir la palabra en todas las áreas. Porque nuestros hijos, hermanos, nos están mirando. ¿Sí o no?
copiando la educación que sus padres les están dando. Ellos están respetando o no a la iglesia y sus autoridades en función de lo que nosotros respetamos o no la iglesia y sus autoridades. Ellos están hablando de sus amigos y hermanos tanto como nosotros hablamos de ellos. Lo estamos viendo en mi familia. Porque el modelaje es muy educacional. Tiene un potencial de educación tremendo, tremendo, hermanos. Ellos están mirando cómo nos referimos a la gente, cómo administramos el dinero, cómo ofrendamos, cómo entregamos amor o no, cómo vivimos independiente de los demás o no. Ellos están viendo y ellos están aprendiendo. Por eso, hermanos, un padre eficaz al menos tiene que tener 3 características, 3 focos. Uno de ellos es enseñar a los hijos en el temor del Señor. O sea, la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios no está puesta solo para ser colgada en las paredes, no solo para recitarla. La palabra de Dios fue dada para cumplirla. Y el mandamiento que nuestro hermano y nuestra hermana nos dijeron está clarísimo. Que andan en sus caminos. La palabra del Señor dice que Él honra y tiene misericordia de quien le ama a Él y cumple sus mandamientos. Él tiene misericordia de nosotros cuando lo amamos a Él y guardamos sus mandamientos. Ahí vemos la misericordia de Dios. La vemos plasmada. También necesitamos estar emocionalmente conectados con ellos. Ellos necesitan sentir nuestro amor. Hay algunos hombres, algunos por ahí, que dicen, no, es que a mí me criaron así. Yo soy de poco afecto, pastor. Y mueven las manos, ¿no? Soy de así como, no sé, pastor, me cuesta. Tienes que desacostumbrarte. Porque nuestros hijos necesitan afecto. El que tu padre te haya criado así no significa que tú tienes que seguir guiándote por lo que tu padre te enseñó si la Biblia dice algo distinto. Amén. Nuestros hijos necesitan palabra, necesitan ejemplo, necesitan afecto. ¿Lo estamos viendo, amados? Por lo tanto, necesitamos, en resumen, estar también físicamente presentes. Físicamente presentes. Así veremos a nuestros hijos alrededor de nuestra mesa, lo cual, hermanos, es un privilegio. Que lo vas a poder vivir cuando son pequeños y lo podrás seguir viviendo cuando ya no estén contigo, porque vendrán a tu casa y se sentarán contigo alrededor de tu mesa a escuchar lo que el papá tiene que decir. ¿Cuántos quieren ver eso? Ok. Por eso, si reflexionamos en este sentido, hermanos, el verdadero propósito de tener nuestros hijos es criarlos como a Cristo, que se parezcan al Señor, que cuando la gente los vea digan, este es un cristiano, que tengan el carácter de Cristo. Necesitan ser una fotocopia del Señor. Claro, es borrosa, no es Cristo, se parece, pero necesitan ser una buena copia. Y una buena copia tiene mucho que ver con la fotocopiadora. ¿Quién es la fotocopiadora aquí? Nosotros. También es importante que les enseñemos que ellos están aquí para representar a Cristo. Ser como Cristo y representarle. Tal como nosotros, como dice 2 Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ese es un rol de nuestros hijos también. Debemos ayudarlos. Hay algunos de nuestros hijos quizás que son muy tímidos. Bueno, tenemos que trabajar con ellos. Tenemos que ayudarlos. Son niños. Pero llegará el día donde podrán con pasión entregar el mensaje. Pero nosotros, muchos de nosotros quizás estamos dejando que eso pase solo. Ya va a hablar. ¿Qué? ¿Quién les enseña a hablar? ¿Quién les enseña a predicar? El semillero Mou. La iglesia. No padres. Nosotros. Amén. Necesitamos entonces mostrarles que ellos deben tener un corazón compasivo por la gente, servir a otros, estar ocupados en las cosas del Señor. Que ellos vean que nosotros como padres lo más importante en el centro de nuestra familia es honrar a Dios, no darnos placeres.
vivir en placeres. A veces la conversación del hogar es ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? No. El centro de la atención es ¿quién es Dios? ¿Qué quiere para nosotros? ¿Qué espera de nosotros? Esa debe ser el centro de nuestra conversación con nuestros hijos. Y entendamos, mi familia, ¿cuál es el camino? El Evangelio. El Evangelio que nos trajo salvación es el mismo Evangelio que nos trae santificación. Por la misma palabra del Evangelio, nuestra vida es transformada. Las madres que están solas, no es distinto, hermanas. Ustedes pueden, por la gracia del Señor, sembrar en sus hijos e hijas los caminos de Dios, el corazón de Dios, y van a tener fruto, porque no lo dice el pastor Arturo, lo dice el Señor. Amén. Por eso, ya para terminar, Dios nos reprende para que demos fruto. Dios no nos reprende para humillarnos. Dios nos reprende para dar mucho fruto. Dios quiere mucho fruto. Quiere que nuestros hijos sean fructíferos y que nuestros hijos nos den alegrías, no solo llanto. Que nos den alegrías, pero las alegrías que son del fruto de Dios, hermano, de Dios. Cuando Dios le dice al apóstol Juan y le revela que escriba Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 14, dice así: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, Dios no nos deja ir. O sea, yo me imagino así como nos sentimos con esto, así como pa. Y quedamos contra la pared, ¿sí o no? Pero el Señor dice: por tanto, yo te aconsejo. El Señor, una vez más, esta mañana, nos aconseja que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, hermanos. Si se mostrara en detalle cómo somos como padres, ¿nos daría vergüenza? Nos daría vergüenza. A mí me daría mucha vergüenza, hermano. Pero ¿cómo evitamos la vergüenza? Dice el Evangelio. Cuando tomamos su palabra, cuando nos aferramos a los mandamientos y comenzamos a vivirlos. Ahí el Evangelio, la palabra, comienza a cubrir nuestra desnudez. Y nuestra vida comienza a ser transformada, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. A veces no nos damos ni cuenta, hermano. Se nos están pasando nuestros hijos así. Nuestros hijos se nos están perdiendo frente a nuestros ojos y no lo vemos, porque necesitamos el colirio de la palabra, que abunde la palabra en nuestros corazones, para que tengamos los lentes de la Biblia y nos demos cuenta. Estamos como los ciegos que no cachan nada. Así, puede pasar alguien y no lo ves. ¿Qué nos da la Biblia? Esa condición física de nuestros ojos nos limita. Lo sabemos. Espiritualmente tenemos limitaciones. A veces decimos: hoy, qué difícil debe ser para alguien que tiene limitaciones en sus ojos la vida. Sí, es difícil. Pero es más difícil la vida, hermanos, cuando no tenemos los ojos espirituales abiertos. Porque alguien puede no tener los ojos físicos buenos, pero tener los ojos espirituales bien abiertos. El Señor quiere que tengamos colirio en nuestros ojos para que nos demos cuenta, hermanos. Nos demos cuenta cuánto necesitamos. Para que veas: yo te reprendo, dice el Señor, y castigo a todos los que amo, hermano. Dios nos ama. Dios nos ama y por eso nos reprende en este día. Pues sé celoso y, ¿qué nos dice el Señor? Arrepiéntete. Arrepintámonos en este día. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él
Yo me imagino inmediatamente el Salmo 128. El Señor sentado a la mesa y nosotros alrededor de Él. El Señor hablando y nosotros escuchando. El Señor dice: arrepiéntete, ven, vuelve a mí, siéntate conmigo en la mesa. Como un padre con sus hijos, lo mismo que tienes que hacer tú con tus hijos. El Señor te dice: ven, siéntate conmigo, escúchame, obedece. Amén. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esta mañana el Señor nos ha hablado otra vez. Aprendamos a entender este salmo familiar y ver que nuestra familia es muy importante. Nuestros hijos son muy importantes. Por eso yo te invito en esta mañana que abras tu corazón al Evangelio. Y si de verdad el Señor ha reprendido tu corazón como el mío, que podamos arrepentirnos y rogarle a Dios por nuestros hijos. Que pongamos a nuestros hijos hoy en oración. Que los pongamos delante del Señor y que le mostremos a Dios nuestras debilidades, que las expongamos. A veces vemos a nuestros hijos repitiendo las mismas cosas que nosotros. Conductas pecaminosas. Pero qué lindo es cuando nuestros hijos comienzan a replicar nuestras conductas piadosas. Y eso anhelo en mis hermanos, que para todos nosotros cada día sea más. Que podamos ver piedad en nuestros hijos, en un mundo impío. Hoy es muy difícil porque este mundo está muy impío. Pero mañana no va a ser mejor el mundo. Y quiero que lo tenga claro. Mañana el mundo no es mejor. Ni pasado mañana mejor. Por eso se hace más relevante entender este salmo, tomarlo, vivir en el temor del Señor, vosotros padres, madres, vivan la palabra, enseñen la palabra, moldeen la palabra, oren la palabra. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Cuántos lo han recibido? Amén.